Bueno, primero que todo, buenas tardes, gracias por la invitación. Me parece muy oportuna. Muy afortunada la exposición del compañero Jorge, a pesar de que el tema que voy a tratar parece que es muy diferente, ¿no? Que tiene que ver los cambios sociales y políticos en Europa, los movimientos sociales de esta última década. Pues tiene mucho que ver, nos preguntaremos cómo nos puede afectar, de qué manera nos puede influir, cómo podemos ver algo, ¿no? De estos cambios. Pues tenemos que primero ver que la globalización está en un estado muy avanzado, ¿no? Los cambios políticos y económicos no se pueden entender sin entender los procesos globales que hay. Tenemos que tener primero esa visión de lo local, de lo nacional y lo global. Muchas veces un evento que pasa aquí o que pasa en otro lado del mundo tiene una repercusión que no tenemos ni idea de por qué, ¿no? O algo que pasa aquí tiene una repercusión en otro lado y quizás no podemos explicarlo. Y esos elementos, digamos, nos dan las bases también para poder entender el origen de esos fenómenos, por qué se toman decisiones en todos los niveles, ¿no? Hablamos desde un barrio pequeño hasta la administración pública, hasta el país entero, ¿no? Entonces la globalización viene siendo ese entramado, esa inmensa red de conexiones globales que trascienden los estados, trascienden las sociedades mismas. Sin embargo, es algo muy difícil de identificar, ¿no? No es fácil pues, salir hoy del auditorio y decir, mira, globalización, ¿no? No es tan fácil de identificar, son conceptos muy abstractos también, pero que en categorías de análisis se pueden entender fácilmente, ¿no? De aquí surge el término de la geografía política, que es el término glocal. Es una composición de la palabra global y local, ¿no? Y eso es una forma de pensar y de analizar la realidad. Su premisa básica es piensa global y actúa local, ¿no? Esos grandes cambios los entendemos desde la globalidad, pero nuestra realidad más inmediata está aquí, ¿no? En el día a día, en nuestra interacción diaria, en nuestro trabajo con la familia. Tenemos que actuar de forma local, pero entendiendo esos procesos globales, porque no podemos analizar un país como si fuera una isla, como si estuviera aislado, ¿no? No podemos entender los problemas de Colombia como si estuviera aislado del resto del mundo. Tenemos que entenderlo dentro de una dinámica global, que poco a poco iremos desvelando en esto, ¿no? Esa globalización trae consigo, pues para que sea más real, trae muchas cosas buenas, muchas cosas positivas, pero también trae otras que afectan demasiado a la población, ¿no? Entre ellas, pues un sistema económico que conocemos como el capitalismo en el cual vivimos actualmente, y para que se asiente, para que pueda funcionar, viene consigo el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Básicamente es una ideología, ¿no? No son solo un cúmulo de ideas, es una ideología entera, una representación de la realidad, de cómo vemos el mundo nosotros, cómo lo entendemos, y en ese sentido tomamos decisiones y vivimos la vida diaria, ¿no? Esa idea también de que es el mercado el que gobierna y los gobiernos los que gestionan, ¿no? Entonces el poder económico se planta por encima del poder político. Aquí entendemos pues es el mercado, ¿no? El que regula básicamente la contratación de la administración pública. Entonces en este contexto, digamos, de análisis, de la categoría de análisis, tenemos que entrar a ver cuáles son los grandes cambios en los últimos 10 años que han ocurrido en el mundo, especialmente en Europa, ¿no? Estos 10 años pues ha habido una arremetida del neoliberalismo que ha minado los estados del bienestar europeos. ¿Cuál es la característica principal del estado de bienestar europeo? Que el bienestar, como bien lo dice, está a cargo de las instituciones públicas. Es el estado el que se encarga del bienestar. A lo contrario del neoliberalismo, es el bienestar viene dado por el mercado. Entonces, si uno no tiene bienestar, tal vez es porque no trabaja lo suficiente o porque el mercado no le ha proveído de ese bienestar, ¿no? Esos cambios, esa vuelta hacia el neoliberalismo de la Unión Europea ha generado
pues muchísimas reacciones sociales, ¿no? Pues las características principales que genera el neoliberalismo es el Estado mínimo, todos lo sabemos, el mercado como el regulador social, una pérdida del espacio político de la gente, una reducción de los bienes públicos, no solo físicos, sino del espacio de la red pública, del debate, de la deliberación, de la participación política, la contracción de la inversión pública y una desprotección del Estado para los trabajadores, para los niños, para colectivos mucho más desfavorecidos. En este sentido, actualmente en Europa y en otros países se afirma con mucho dolor que es la primera vez en la historia de Occidente que sin la intervención de una guerra o un desastre natural, que los hijos van a vivir peor que sus padres, teniendo en cuenta que sus padres vienen de una situación también de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, que han tenido pues muchas más dificultades, ¿no? Entonces la situación es grave. ¿Qué pasa? También ha habido un cambio en cuanto a la legitimidad. Las instituciones, por ejemplo, del Estado han perdido legitimidad. Los partidos políticos ya no son el canal realmente de representación. Las instituciones no trabajan por la gente, ¿no? Por la ciudadanía. El espacio que hay entre el Estado y la sociedad se ha incrementado en los últimos 10 años de la manera en la que la ciudadanía pues se ve desprotegida y no se siente escuchada, ¿no? Hay propuestas, hay gente que protesta y no son escuchados, ¿no? Eso pues también por el carácter globalizador que va en contra de los estados, porque los espacios de decisiones se han globalizado, los espacios de decisiones están a una altura mucho más grande, ¿no? Entonces las instancias locales, las instancias nacionales pasan a un segundo plano en cuanto a decisiones realmente de fondo, ¿no? Estructurales. Eso pues es cuando hablamos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y otros tipos de organizaciones que fomentan esos cambios estructurales, pues esas decisiones se toman en otros ámbitos que no son los nacionales ni los locales. Por otro lado, la administración pública pues ha perdido el carácter más, digamos, de cercanía a la ciudadanía o de conexión con las instituciones y se ha mercantilizado la función pública, en el sentido en el que el ciudadano no es un ciudadano, sino que es un cliente, ¿no? Entonces ahí está esa separación totalmente perfecta entre el pueblo y la administración pública. Y las puertas giratorias que tanto se hablan entre el sector privado y el sector público, ¿no? El que es presidente o el que es secretario o que tiene un cargo público por elección, cuando termina su mandato normalmente acaba en un gran puesto en una empresa grande, en una multinacional, pues porque ya ha generado el mercado para esa empresa, ¿no? Y posiblemente ha vendido empresas públicas, ha privatizado, ¿no? Entonces, en este sentido, en el 2008, a partir del 2008 más o menos es cuando estalla la crisis financiera en Europa y cuando la gente se da cuenta de que las políticas para gestión de la crisis no son en absoluto a favor del pueblo, ¿no? A favor de la sociedad, que es la que está perdiendo, que es la que se queda sin trabajo, se perdieron muchísimos empleos, se cerraron muchísimas empresas. Hubo recortes en la administración pública, hubo recortes en muchos derechos sociales. Todo eso, digamos que es como la socialización de las pérdidas, ¿no? Y la privatización de las ganancias. ¿Por qué? Porque el sistema financiero colapsó por una burbuja inmobiliaria. La decisión de los gobiernos fue rescatar a los bancos. Entonces les dieron miles y miles de euros para que el sistema pudiera mantenerse, ¿no? ¿Qué pasa? Esos miles y miles de euros eran del erario público. Lo que hicieron fue comprometer pues, todo un futuro, ¿no? Todos unos planes de desarrollo y pues de la forma más cínica, perdón la expresión, pero hicieron un machetazo con todo el presupuesto público, ¿no? Entonces, claro, todo ese, digamos, conquistas sociales que se habían alcanzado durante años, en cuestión de 2 o 3 años, se revertieron completamente, ¿no? La gente quedó desprotegida,
los trabajadores, hubo reformas laborales en contra de los trabajadores que flexibilizaban los despidos, bajaban los sueldos, las liquidaciones por despido pues también las bajaban, o sea, los derechos empezaron a verse mermados, los derechos civiles, que es lo que está pasando en Francia ahora, ¿no? En Francia promovieron una reforma laboral bastante precaria y la gente pues lo que está haciendo es dando la batalla para evitar que eso pase. Pero estamos viajando en la misma línea de los cambios globales, ¿no? Los cambios globales que también afectan a América Latina y por supuesto a Colombia. ¿No? Está inmersa en esa maraña de conexiones, ¿no? Entonces, en este escenario es cuando empiezan a surgir las protestas sociales, cuando empieza la gente, digamos, a entender qué es lo que está pasando. Que empieza a entender que el gobierno no es el gobierno al que eligieron, al que votaron. Empieza a entender que el gobierno son los bancos, es el sistema financiero. Y entonces aquí, por ejemplo, entramos en el 2010, en el 2011, es cuando empieza lo que se llama la primavera árabe. La primavera árabe, pues en este contexto mencionado, también pues cada región y cada país tiene sus particularidades. En el mundo árabe, especialmente pues, en Medio Oriente, las condiciones políticas y sociales eran bastante malas. Mientras una élite que estaba en el poder por 25 años, dictatoriales, que manejaban el negocio de los petróleos, pues la sociedad estaba sumida en la pobreza, incluso en la miseria, ¿no? El repunte, ya, digamos, la gota que colmó el vaso, esto en el 2010, cuando los alimentos tienen un incremento en el precio a nivel global, un incremento en el precio bastante grande. En Egipto llegó hasta un 80% la inflación en el precio de los alimentos. Entonces, para la miseria que vive allí, la pobreza, porque existe hasta extrema pobreza, pues era imposible alimentarse, ¿no? Eso fue un cúmulo ya de situaciones que fue pues, asentando la rabia, la indignación en la gente. A eso hay que sumarle, justo en ese momento aparecieron los cables de Wikileaks, las revelaciones, que pues, detallaban muy bien pues, todo el entramado de corrupción que había entre los gobiernos del mundo árabe, y eso indignó mucho más a la población. Y el punto clave empieza con la revolución en Túnez, que no me quiero extender mucho en eso, pero en el 2011, a finales del 2010, un tunecino llamado Mohamed Bouazizi, el 17 de diciembre del 2010, se inmoló en plena plaza pública en forma de protesta, ¿no? ¿Cuál sería la situación en la que estarían pasando, ¿no? Para llegar a inmolarse en público? Eso indignó, por supuesto, a todos los demás, y empezaron protestas. Obviamente la reacción represiva del Estado ocasionó muchas más protestas. Entonces la resistencia civil llegó hasta el punto de superar el poder del Estado, el poder del gobierno, el poder represivo, ¿no? Hasta el punto de que el dictador de turno pues tuvo que huir del país y se encuentra escondido en Arabia Saudí, ¿no? Eso fue una cadena. A partir de ahí, digamos, Túnez pues tiene una cierta cercanía más con Occidente, con Europa, y digamos estaba más organizado en lo social y logró tener una transición política. O sea, estuvo la ruptura completamente con el sistema y se reorganizaron, redactaron una constitución, eligieron un gobierno, etc. Sin embargo, en otros países como en Egipto o en Libia, en Egipto hubo un golpe militar con apoyo popular, porque allí el ejército y el pueblo son más hermanos, ¿no? Digamos que se respetan bastante. Sin embargo, pues después de eso siguió una dictadura que no tuvo muchos cambios, realmente, ¿no? Simplemente lo que hizo fue mermar la explosión social. Y pues hubo algunos cambios, quizás en el acceso a los alimentos y otras cosas, pero cambios de estructura, de fondo, no hubo, ¿no? Pues lo peor es el caso de Siria. En Siria, como vemos, pues todavía sigue siendo una crisis humanitaria, la mayor del mundo. Es el primer país con mayor cantidad de refugiados en el mundo. El segundo, supongo que saben cuál es. Claro, el nuestro.
Bien. Desafortunadamente es el nuestro. Bueno, esta revolución, porque no me quiero centrar en esto, sino para entender más o menos qué fue la explosión, de lo que causó esa explosión, ¿no? Esta revolución nos deja ciertas lecciones. La primera, que la resistencia civil puede ser muy fuerte y socavar los cimientos de un sistema en el que está jugando, pero se tiene que tener en cuenta que eso tiene graves consecuencias. Las consecuencias, por ejemplo, en países como Libia o Siria, es que la sociedad estaba tan dividida que cuando se quedaron sin gobierno, fue un vacío de poder. Ese vacío de poder fue aprovechado por instancias internacionales como la OTAN, Estados Unidos, para empezar a minar esos territorios y, por ejemplo, el Estado Islámico. El Estado Islámico es el que ha aprovechado para crear esos vacíos de poder para empezar a crear un dominio territorial, ¿no? Entonces lo importante es entender que cuando hay una revolución de ese calibre o una resistencia civil, porque es una quiebra total con el sistema, pues es importante tener un plan posterior para desarrollar, ¿no? Para evitar esos vacíos de poder y por supuesto canalizar toda esa indignación, esa rabia en beneficio de construir algo diferente, ¿no? Bueno, aquí quiero parar con esto. Es importante tener en cuenta porque cada país es diferente, a pesar de que está todo interconectado, pues cada país tiene su propia historia, su propia cultura, las creencias, es algo muy importante, ¿no? Eso ayudó mucho en la Revolución Árabe, en la Primavera Árabe. Ellos, pues por su creencia cultural y religiosa, ellos tienen un carácter más de comunidad, ¿no? Son mucho más cercanos entre ellos. Entonces, no me imagino si alguien se inmolara hoy aquí en la Plaza Bolívar, no sé si todos saldríamos, ¿no? a apoyar. Claro que la situación era un poco más acuciante, ¿no? Allí. De aquí pasamos, porque esto fue una oleada de la Primavera Árabe, pues lo dejamos aquí porque se tornó muy violenta también, ¿no? Ya empezaron las otras fuerzas internacionales también, en Siria está Rusia, entonces ya se convirtió en una cosa mucho más muy diferente. De ahí pasamos al movimiento de indignados en España. Pues es el mismo escenario, recortes sociales, reducción del Estado. La gestión de la crisis no fue, por supuesto, la mejor. La gestión de la crisis lo único que hizo fue recortar el presupuesto público y la narrativa de los gobiernos, porque no solo fue España, también Portugal, Irlanda, tenemos Grecia, Italia, lo que se conocen como los países del sur de Europa, no sur geográfico, sino un sur norte-sur económicamente, ¿no? Pues ellos sufrieron lo mismo. Sin embargo, pues el movimiento Indignados surge a raíz de un proceso ya de intentos de movilizaciones, ¿no? No es algo espontáneo, sino que pues tiene una historia de muchas organizaciones sociales y movimientos de activistas que tienen años intentando ampliar la democracia, con demandas para ampliar la democracia, para ser más participativos, para cambiar las políticas. Pues los cambios se veían hacia dónde iban. Y bueno, el 15 de mayo del 2011 se genera una gran manifestación, que más o menos se dan en unas 50 ciudades de todo el país. Y bueno, cuando se acaba la manifestación, pues resulta que 40 personas deciden quedarse a acampar en la Puerta del Sol de Madrid, solo 40 personas. Al día siguiente, pues son desalojados por la fuerza pública y hay 19 arrestos. Entonces, eso fue el 16, pues el día 17 se convocó, todo el mundo salió a la calle, ya, pues en apoyo a esta gente que estaba siendo detenida, y se empezaron a hacer todas las acampadas en todas las ciudades, ¿no? En Cataluña principalmente y en Madrid, que son las más grandes, pero en el resto de ciudades hubo acampadas y decidieron quedarse, ¿no? Dijeron, de aquí no nos vamos hasta que nos escuchen, porque ya era pues muchísima gente, ¿no? Hubo un total, la primera vez, cerca de 10.000 personas.